Número 1. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia. Marcó un punto de inflexión crítico en la historia mundial. La foto capta los momentos previos al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía. La pareja, sentada en un coche descapotable, aparece regia y equilibrada, con la pintoresca arquitectura de la ciudad contrastando fuertemente con la inminente tragedia. Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbo-bosnio, no tardaría en disparar los tiros que no solo acabaron con sus vidas, sino que también encaminaron al mundo hacia la guerra. La gravedad de este acontecimiento es evidente en las expresiones de los transeúntes. Sus rostros reflejan una mezcla de excitación, curiosidad y poco después, el horror. Este acontecimiento singular, derivado de complejos enredos políticos y sentimientos nacionalistas en los Balcanes, se convirtió en el catalizador de la Gran Guerra. La fotografía, que capta un fugaz momento de paz antes de una tormenta, subraya la imprevisibilidad de los acontecimientos históricos y el profundo impacto de las acciones individuales en el curso de la historia. Número 2. Trincheras en el frente occidental. La esencia misma del oeste de la Primera Guerra Mundial personificada en las inquietantes imágenes de las trincheras. En esta fotografía, el espectador se enfrenta a la desolación de unas trincheras embarradas que se extienden interminablemente hacia el horizonte, entrelazadas como un laberinto bajo un cielo gris y lleno de nubes. Los soldados, irreconocibles bajo las capas de barro, parecen más sombras que hombres. Sus ojos revelan una mezcla de determinación y cansancio. Las condiciones eran espantosas: fuego de artillería constante, la amenaza de ataques con gas, y el omnipresente barro que se pegaba a todo y a todos. Este entorno implacable, marcado por el combate cuerpo a cuerpo y la amenaza constante de los disparos de francotiradores, forjó lazos de hermandad entre los soldados. Cada aspecto de esta foto, desde los cráteres llenos de lluvia hasta las improvisadas pasarelas de madera, sirve de testimonio de la resistencia y la entereza del espíritu humano ante la abrumadora adversidad. Las trincheras del frente occidental se convirtieron en sinónimo del estancamiento de la guerra y del inmenso coste humano de la guerra moderna. Número 3. Primer uso de tanques en la Batalla del Somme. La Batalla del Somme, que se desarrolló entre julio y noviembre de 1916, sigue siendo uno de los enfrentamientos más vívidamente recordados de la Primera Guerra Mundial. Entre los paisajes fangosos, llenos de cráteres y líneas atrincheradas, surgió una silueta inconfundible: el tanque. Esta fotografía capta el tanque Mark I, una bestia metálica pesada, abriéndose paso por tierra de nadie. A primera vista, su presencia parece casi anacrónica con el telón de fondo del campo de batalla repleto de trincheras. El mando militar había introducido estos vehículos blindados como solución al estancamiento de la guerra. Con orugas que permitían la navegación por terrenos accidentados y un blindaje capaz de resistir el fuego de las ametralladoras, estaban diseñados para atravesar las líneas enemigas. En la fotografía, los soldados observan con asombro y quizás con una mezcla de curiosidad e incredulidad cómo avanza este nuevo instrumento de guerra. Sin embargo, aunque los tanques evolucionarían hasta convertirse en activos militares esenciales en conflictos posteriores, su despliegue inicial en el Somme estuvo plagado de problemas mecánicos y de ingenuidad táctica. Esta imagen encapsula un momento crucial en el que la guerra tradicional comenzó su transición hacia el combate mecanizado del siglo XX, una transformación encapsulada por el marcado contraste entre el hombre y la máquina. Número 4. La escalofriante imagen de los soldados con máscaras antigás, con su humanidad oscurecida por el caucho y el cristal, sigue siendo uno de los símbolos más inquietantes de la Primera Guerra Mundial. Esta fotografía capta una fila de soldados, con los rostros ocultos, los ojos asomando al frío, máscaras con forma de insecto. La guerra química, introducida a gran escala en esta guerra, trajo consigo la aterradora perspectiva de la asfixia, ceguera o quemaduras por gases como el cloro o el gas mostaza. En respuesta, ambos bandos desarrollaron rápidamente máscaras protectoras. La fotografía, con su aura inquietante, casi de otro mundo, es un testamento visceral a lo que tenían que llegar los soldados para sobrevivir en esta nueva era de la guerra. La máscara antigás, aunque era un salvavidas contra los gases mortíferos, resultaba incómoda, a menudo causando dificultad para respirar y limitando gravemente la visión. Esta imagen, en su crudeza, refleja no solo el coste físico de la guerra, sino también su impacto psicológico. El anonimato de los rostros enmascarados transmite una profunda sensación de deshumanización,
Un conmovedor recordatorio de las profundidades a las que los horrores de la guerra pueden sumir incluso a las almas más resistentes. Número 5. Ayuda médica en el frente. En medio del caos y la carnicería de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, existían momentos de respiro y humanidad. Una fotografía capta conmovedoramente esta yuxtaposición. Una improvisada estación médica de primera línea. Entre la suciedad y la mugre. El personal médico atiende apresuradamente a los soldados heridos, con los rostros marcados por una combinación de fatiga y determinación. Las camillas se alinean en el suelo, cada una con un soldado, algunos visiblemente doloridos, mientras que otros parecen inquietantemente serenos, perdidos en sus pensamientos o sucumbiendo al agotamiento. La imagen dice mucho de la inmediatez de la ayuda médica de primera línea, donde la hora de oro, esa ventana crítica para la intervención médica, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas estaciones eran a menudo rudimentarias, instaladas en trincheras o edificios en ruinas, y carecían de las completas instalaciones de los grandes hospitales más alejados del frente. Sin embargo, la dedicación del personal médico, trabajando sin descanso bajo una presión implacable, salvó innumerables vidas. La fotografía, en su cruda intensidad, sirve de testimonio de la valentía no solo de los que lucharon, sino también de los que sanaron. Número 6. Mujeres en guerra. Enfermeras y trabajadoras. La Primera Guerra Mundial no es solo una historia de hombres en las trincheras, también trata de las contribuciones y sacrificios de las mujeres. Una fotografía cautivadora muestra a un grupo de mujeres vestidas de uniforme, cuyos rostros son un retrato de resistencia y tenacidad. Algunos son enfermeros, identificados por sus delantales y gorros blancos, mientras que otros son trabajadores de municiones. Su atuendo aludía a las mugrientas fábricas donde trabajaban. La Gran Guerra provocó una transformación de los roles sociales. Cuando los hombres partieron al frente, las mujeres asumieron funciones tradicionalmente reservadas a los hombres. Trabajaron como enfermeras, atendiendo a los heridos y moribundos, a menudo en condiciones terribles. Trabajaron en fábricas, produciendo las armas y municiones esenciales para el esfuerzo bélico. Sus contribuciones fueron inconmensurables, tanto en el mantenimiento del frente interno como en el apoyo directo a la guerra. Para ver más vídeos de la ONU, visite www.un.org. Esta fotografía, de composición sencilla pero profunda, resume la dinámica cambiante de principios del siglo XX. Retratar a las mujeres no como observadoras pasivas, sino como participantes activas en el teatro de la guerra. Número 7. La batalla de Jutlandia. Combate naval. La batalla de Jutlandia, el único gran enfrentamiento naval de la Primera Guerra Mundial, se despliega en una foto que muestra colosales acorazados envueltos en humo, con sus cañones en llamas. Combate entre la gran flota de la Marina Real Británica y la flota alemana de alta mar en 1916. Esta batalla fue un testimonio del poderío naval en la era de los acorazados. La fotografía revela la escala de estos leviatanes de acero. Sus vastas siluetas contrastan nítidamente con la inmensidad del mar. Aunque la batalla no se saldó con una victoria decisiva para ninguno de los dos bandos, puso de manifiesto la enorme potencia de fuego y la complejidad estratégica de la guerra naval. La imagen evoca a la vez asombro y una tensión palpable, encapsulando lo que estaba en juego en el dominio marítimo durante la guerra. Número 8. Aviones de guerra. El amanecer del combate aéreo. Un biplano solitario sobrevuela el frente occidental. Su delicado armazón contrasta con la despiadada guerra terrestre. Esta fotografía marca la aparición del combate aéreo. A medida que avanzaba la guerra, los aviones pasaron de las funciones de reconocimiento a las de cazas y bombarderos, participando en combates a cara o cruz y asaltando posiciones enemigas. La imagen capta la libertad y el peligro de los cielos, simbolizando una nueva frontera en la guerra. Es un recordatorio conmovedor de los avances tecnológicos, aunque impresionantes, a menudo se entremezclan con las complejidades del conflicto. Número 9. La tregua de Navidad de 1914. Una imagen a la vez conmovedora y surrealista, soldados de bandos opuestos, normalmente enzarzados en un combate brutal. Se ven compartiendo saludos, canciones e incluso un partido de fútbol. Se trata de la tregua de Navidad de 1914, un breve y espontáneo cese de las hostilidades a lo largo de partes del frente occidental. La fotografía capta la esencia de la humanidad compartida. Un marcado contraste con la desolación circundante. Por un momento, el espíritu navideño eclipsó la cruda realidad de la guerra, ofreciendo un rayo de esperanza, esperanza en medio de la oscuridad. Número 10. Incursión de un Zeppelin sobre Gran Bretaña. En la quietud de la noche, la silueta de un enorme Zeppelin se cierne sobre el paisaje urbano poco iluminado de Gran Bretaña. La fotografía capta la inquietante tranquilidad de estos dirigibles, que desmiente el terror que infundían como instrumentos de guerra. Estos dirigibles alemanes, con su enorme tamaño y su capacidad para transportar importantes cargas de bombas, llevaron la guerra al frente interno británico.
Los civiles se acurrucaron en sus casas con las cortinas cerradas mientras se acercaba el ominoso zumbido de los cepelines. Los dirigibles, que a menudo atacaban al amparo de la oscuridad, se convirtieron en un símbolo de la evolución de la guerra, con conflictos que ya no se limitan a lejanos campos de batalla. Las incursiones, aunque no fueron decisivas desde el punto de vista estratégico, tuvieron un profundo impacto psicológico, haciendo de la guerra una experiencia personal para innumerables individuos lejos del frente. La fotografía, con sus elementos contrastados de serenidad y fatalidad inminente, sirve de crudo recordatorio de la naturaleza polifacética de la guerra, donde los avances tecnológicos ampliaron las fronteras del conflicto. Número 11. La destrucción de Lovaina, Bélgica. La fotografía muestra la ciudad belga de Lovaina, antaño próspera, ahora reducida a ruinas. El humo se eleva desde los restos humeantes de la arquitectura gótica, bibliotecas y hogares. En agosto de 1914, las fuerzas alemanas, en respuesta a la resistencia percibida de los habitantes de la ciudad, arrasó grandes partes de Lovaina. La biblioteca universitaria, un tesoro de manuscritos medievales y textos de valor incalculable, fue incendiada deliberadamente, provocando la pérdida de innumerables obras irreemplazables. Este acto fue ampliamente condenado en todo el mundo, y la destrucción de Lovaina se convirtió en emblema de las pérdidas culturales más amplias sufridas durante la guerra. La foto capta no solo la devastación física, sino también las heridas culturales y emocionales infligidas al corazón de Europa. Las ruinas son un testimonio mudo del profundo impacto de la guerra, no solo en soldados y civiles, sino también en el tejido mismo de la civilización. Número 12. Soldados interactuando con la población local. En medio de una Europa devastada por la guerra, una fotografía capta un momento tierno, soldados compartiendo un alegre intercambio con niños de la zona. El escenario puede ser la plaza de un pueblo o las afueras de una ciudad más grande. En cualquier caso, la imagen presenta un marcado contraste con las habituales escenas de conflicto. Se ve a soldados con el equipo apartado momentáneamente riendo, compartiendo raciones o incluso participando en un juego. Los niños de la zona, quizás recelosos al principio, parecían aceptar este breve respiro del caos circundante. Sus rostros se iluminaban con sonrisas genuinas. Este tipo de interacciones no eran infrecuentes, ya que los soldados se encontraban a menudo estacionados o de paso por zonas habitadas por civiles. La fotografía, en su sencillez, nos recuerda las profundas conexiones humanas que pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de las barreras del idioma, la cultura y la guerra, los momentos compartidos de camaradería y comprensión salvan la brecha. Número 13. Equipos alemanes capturados expuestos en París. Las calles de París, siempre llenas de actividad, fueron testigos de un espectáculo único durante los años de la guerra. Una fotografía muestra hileras de artillería, ametralladoras y otros equipos alemanes capturados y expuestos al público. Estas exposiciones eran algo más que meros escaparates, eran poderosos instrumentos de propaganda. Para los parisinos, que habían soportado la amenaza de la invasión alemana y las prolongadas penurias de la guerra, estas exhibiciones simbolizaban la resistencia y la esperanza de una eventual victoria. En la fotografía se ve a civiles, incluidos niños, inspeccionando el equipo con una mezcla de curiosidad y orgullo. La reluciente Torre Eiffel, al fondo, yuxtapuesta al armamento capturado, es un potente símbolo de la resistencia y el desafío franceses. La imagen resume el espíritu de París durante la guerra, una ciudad inquebrantable que saca fuerzas tanto de su rica historia como de la promesa de un futuro mejor. Número 14. La campaña de Gallipoli. La escarpada costa de Gallipoli, con sus acantilados y estrechas playas, queda plasmada en una fotografía que habla de una campaña marcada por la ambición, heroísmo y tragedia. Las fuerzas aliadas, predominantemente de Australia y Nueva Zelanda, se embarcaron en una misión en 1915 para apoderarse del estrecho de los Dardanelos, con el objetivo de sacar al Imperio Otomano de la guerra. Sin embargo, el terreno resultó ser un adversario formidable. En la fotografía se ve a los soldados trepando por empinadas cuestas, con sus formas marcadas por el brillante sol mediterráneo. La campaña, que duró meses, fue testigo de intensos combates e inmensas bajas en ambos bandos. La imagen retrata los enormes desafíos físicos a los que se enfrentaban las tropas, donde se veían obligados a que la propia naturaleza fuera un enemigo tan formidable como los otomanos defensores. Hoy en día, la campaña de Gallipoli tiene una gran resonancia histórica y emocional, especialmente para los australianos y neozelandeses, que simboliza el sacrificio y la camaradería. Número 15. Tropas indias en Europa. Entre el barro y las trincheras del frente occidental, una fotografía destaca por su improbable reunión de soldados, tropas indias.
identificables por sus distintivos turbantes y uniformes, listos para la batalla. Como parte del Imperio Británico, India contribuyó con un gran número de tropas al esfuerzo bélico de los aliados. La imagen capta a estos soldados, lejos de su patria, desafiando los inviernos europeos y los horrores de la guerra de trincheras. Su presencia es un recordatorio conmovedor de la naturaleza verdaderamente global de la Primera Guerra Mundial, en la que hombres de continentes distintos se encontraron unidos en una causa común, aunque angustiosa, experiencia. La fotografía dice mucho sobre los lazos coloniales, la política mundial y la diversidad de los soldados que lucharon en la Gran Guerra. Número 16. Llegada de la Fuerza Expedicionaria Americana. Los muelles bullen de actividad en una fotografía que capta la trascendental llegada de la Fuerza Expedicionaria Americana, AEF, a Europa. Soldados vestidos con uniformes impecables desembarcan de enormes buques de transporte. Sus rostros son una mezcla de determinación y expectación. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917 marcó un importante punto de inflexión. Bajo el mando del general John Hall Pershing, el AEF reforzó a las cansadas tropas aliadas y aportó nuevos recursos y energía. La fotografía resume este momento crucial, en el que las tropas estadounidenses pisan suelo europeo, dispuestas a participar en un conflicto que ya duraba años. Las imágenes son un testimonio de los amplios cambios geopolíticos de la época, en la que el Nuevo Mundo acudió en ayuda del Viejo. Número 17. Conexiones de la familia real. El zar Nicolás II y el rey Jorge V. En una fotografía impregnada de majestuosidad, dos monarcas, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Jorge V de Gran Bretaña, aparecen uno al lado del otro. Su notable parecido, tanto en los rasgos faciales como en el atuendo militar, subraya un vínculo familiar. Eran primos hermanos. A medida que Europa se sumía en la guerra, estas conexiones familiares entre la realeza europea añadían capas de complejidad al panorama político. La imagen, tomada durante una reunión previa a la guerra, resulta inquietante en retrospectiva, dado el destino final de Nicolás y su familia durante la Revolución Rusa. Es un conmovedor recordatorio de la frágil intersección entre las relaciones personales y la política mundial durante un periodo tumultuoso. Número 18. Tropas. ANZAC, en Oriente Medio. Los paisajes desérticos se extienden, ofreciendo un marcado contraste con los típicos terrenos fangosos de la Primera Guerra Mundial, en una fotografía que muestra a las tropas ANZAC en Oriente Medio. El Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, tras sus pruebas en Gallipoli, se vieron desplegados en campañas contra el Imperio Otomano por Palestina y Mesopotamia. La imagen muestra a estos soldados sobre camellos, adaptándose a las exigencias de la guerra del desierto, con los rostros sombreados por sombreros desgarbados. La fotografía pone de relieve el vasto alcance de la Primera Guerra Mundial, donde las batallas no solo se libraron en las trincheras europeas, sino en diversos terrenos y continentes. Es un tributo a la adaptabilidad y resistencia de las fuerzas ANZAC, que se enfrentaron a desafíos lejos de casa. Número 19. Historia en movimiento. El papel de los caballos. Una vasta extensión de terreno abierto se ve interrumpida por el rítmico galope de la caballería, cuyas siluetas contra el horizonte crean una imagen casi poética de movimiento y propósito. Esta fotografía subraya el papel crucial que desempeñaron los caballos en la Primera Guerra Mundial. Contrariamente a la imagen estática de la guerra de trincheras, hubo muchos casos en los que el movimiento rápido era esencial, y las unidades de caballería estaban a menudo al frente de tales maniobras. Los caballos también sirvieron en logística, transportando artillería y suministros, e incluso a soldados heridos a través de terrenos abruptos. La imagen evoca la nostalgia de una época en la que el vínculo entre el hombre y el caballo era primordial en la guerra, un vínculo que pronto se vería eclipsado por la mecanización. Aunque la ametralladora y el alambre de espino a menudo detenían las cargas de caballería en su camino, la fotografía sirve como conmovedor recordatorio del valor y la importancia de estas nobles bestias que soportaban el peso de la guerra junto a sus homólogos humanos. Número 20. Frente italiano. La batalla de Caporetto enclavado entre las escarpadas cumbres de los Alpes, el frente italiano presenta un escenario de guerra como ningún otro. La fotografía se centra en las secuelas de la batalla de Caporetto, uno de los enfrentamientos más significativos en este frente. Las fuerzas alemanas y austrohúngaras lanzaron una ofensiva por sorpresa. En octubre de 1917, cogiendo desprevenidos a los italianos, la retirada y el caos resultantes son evidentes en la imagen. Equipo disperso, tropas desorganizadas y el sombrío telón de fondo del implacable terreno montañoso. La batalla supuso una pérdida devastadora para Italia, con más de 1,000 muertos y 3,000 heridos, y 2,65,000 tomados prisioneros.
La fotografía resume la gravedad de la situación, subrayando los brutales desafíos de la guerra de montaña y las importantes repercusiones de una sola batalla en el contexto más amplio de la guerra. Número 21. Los Harlem Hellfighters, tropas afroamericanas en la Primera Guerra Mundial. Una fila de soldados con uniformes de gala se mantiene en posición de firmes, pero lo que distingue a esta fotografía es la innegable presencia de rostros afroamericanos que miran resueltamente al frente. Son miembros del Regimiento de Infantería 360, más conocido como los Harlem Hellfighters. A pesar de la omnipresente discriminación racial de su época, estos soldados se convirtieron en una de las unidades de combate más formidables, sirviendo con distinción en el frente occidental. Sus adversarios alemanes los bautizaron como Hellfighters, luchadores del infierno, por su tenacidad y valentía en la batalla. Sin embargo, en su país, sus hazañas solían quedar eclipsadas por el color de su piel. Esta fotografía, con su yuxtaposición del valor militar y el testimonio silencioso de las desigualdades raciales, se convierte en un emblema significativo de las contribuciones afroamericanas a la Primera Guerra Mundial. El legado de los Harlem Hellfighters va más allá de sus logros en el campo de batalla, ya que desempeñaron un papel fundamental al desafiar las nociones raciales preconcebidas y allanar el camino a las generaciones futuras. Número 22. Los submarinos alemanes, la amenaza submarina. Emergiendo como un fantasma de las profundidades, la elegante forma de un submarino alemán es captada en plena superficie en esta impactante fotografía. Los buques submarinos, con su sigilo y movilidad, revolucionaron la guerra naval durante la Primera Guerra Mundial. Su principal táctica, la guerra submarina sin restricciones, se dirigía tanto a los barcos aliados como a los neutrales, creando una lluvia de terror sobre los mares. La imagen, con su representación de la forma amenazadora del submarino, capta la esencia de esta nueva forma encubierta de guerra. Los barcos, por grandes que fueran, eran vulnerables a estos depredadores submarinos. La fotografía es un testimonio de la innovación naval alemana y de la naturaleza en constante evolución de la guerra, donde las viejas estrategias quedaron obsoletas y la adaptabilidad se convirtió en la clave de la supervivencia. Número 23. Detrás de las líneas, la vida en la retaguardia. Lejos del estruendo de los cañones y de las traicioneras trincheras, otro aspecto vital de los tiempos de guerra queda plasmado en una fotografía: la vida en las zonas traseras. A primera vista, la imagen podría confundirse con una apacible escena urbana. Se ve a los soldados, liberados momentáneamente de la inmediatez del combate, realizando diversas actividades. Algunos escriben cartas, mientras que otros se ocupan del equipamiento o participan en juegos. Los civiles locales interactúan con ellos, quizás intercambiando bienes o compartiendo noticias. Estas zonas traseras, aunque comparativamente más seguras, desempeñaron un papel fundamental. Eran centros de logística, atención médica y breve descanso. Eran los espacios liminales donde los soldados transitaban entre los horrores del frente y los recuerdos del hogar. La fotografía sirve de amable recordatorio de que la guerra no es solo combate, sino también momentos de humanidad, camaradería y rutina que persisten incluso en medio del caos. Número 24. Soldados y Shell Shock, comprensión temprana de PTSD. Un grupo de soldados, sus miradas distantes y posturas rígidas, son el punto focal de una fotografía que dice mucho sobre una consecuencia de la guerra que a menudo se pasa por alto: el trauma psicológico. Estos hombres, diagnosticados de neurosis de guerra, presentan un marcado contraste con las imágenes típicas del valor y la resistencia en tiempos de guerra. Sus miradas vacías, sus ojos, sus ojos, sus ojos, sus ojos, resultado de las incesantes tensiones de la guerra de trincheras, bombardeos y la interminable cacofonía de la batalla, son inquietantes. Esta fotografía saca a la luz los primeros intentos de comprender y abordar lo que hoy reconocemos como TEPT, trastorno de estrés postraumático. Subraya el profundo coste psicológico de la guerra, desafiando las percepciones contemporáneas e instando a una visión más amplia, una comprensión más compasiva de los sacrificios de los soldados. Número 25. La firma del Tratado de Versalles. El ornamentado Salón de los Espejos del Palacio de Versalles sirve de telón de fondo a un acontecimiento que marcaría el curso del siglo XX. Diplomáticos y funcionarios, en representación de las potencias aliadas victoriosas, se reúnen alrededor de una mesa. Sus rostros son una mezcla de alivio, cansancio y determinación. En el centro se encuentra el Tratado de Versalles, el acuerdo de paz que pondría fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. La fotografía capta este significativo momento del 28 de junio de 1919, tal y como fue, 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, acontecimiento que precipitó la Gran Guerra. La imagen está cargada de simbolismo. La grandeza de la sala contrasta con el peso del documento, que imponía a Alemania severas reparaciones y pérdidas territoriales.
Muchos historiadores sostienen que los términos del tratado sembraron directamente las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía, por lo tanto, no es solo un registro del final de un conflicto, sino un sombrío recordatorio de las complejidades de la paz y de la naturaleza cíclica de la historia.